Éxodo capítulo 28. Además, une contigo a tu hermano Aarón con sus hijos, separándolos de los otros hijos de Israel, para que me sirvan de sacerdotes: Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Y harás a tu hermano Aarón unas vestiduras sagradas para gloria y esplendor del culto divino, de lo cual tratarás con todos aquellos hombres entendidos, a los cuales he llenado yo del espíritu de inteligencia, para que hagan las vestiduras de Aarón, con las cuales consagrado ejerza mi sacerdocio. Las vestiduras que han de hacer son estas: el racional y el efod o espaldar, la túnica exterior y la otra interior de lino ajustada, la tiara y el cinturón. Estas serán las vestiduras sagradas que harán a tu hermano Aarón y a sus hijos, para que ejerzan delante de mí las funciones del sacerdocio. Para lo que emplearán oro y jacinto, y púrpura, y grana, 2 veces teñida, y lino fino. El efod le harán de oro, y de jacinto, y de púrpura, y de grana 2 veces teñida, y de lino fino retorcido, obra tejida de varios colores. Tendrá el efod por arriba 2 aberturas sobre los hombros, que abriéndose para ponerle, se reunirán después. Toda la obra será tejida con una variedad agradable de oro, de jacinto, de púrpura y grana 2 veces teñida, y de lino fino retorcido. Tomarás también 2 piedras de ónix, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra, y los 6 restantes en la otra, por el orden de su nacimiento. Por arte de escultor y grabadura de lapidario, esculpirás en ellas los nombres de los hijos de Israel, encastándolas y guarneciéndolas de oro. Y las pondrás en uno y otro lado del efod, para memoria de los hijos de Israel. Y llevará Aarón sus nombres delante del Señor sobre los 2 hombros, para recuerdo. Harás asimismo unos broches de oro, y 2 cadenillas de oro purísimo trabadas entre sí, las que introducirás en los broches. Harás también el racional del juicio tejido de varios colores, conforme al tejido del efod, de hilos de oro, de jacinto o azul celeste, de púrpura y de grana 2 veces teñida, y de torsal de lino fino. Será cuadrado y doble, y tendrá de medida 1 palmo, tanto a lo largo como a lo ancho. Colocarás en él 4 órdenes de piedras preciosas. En el primer orden estarán la piedra sárdica, el topacio y la esmeralda. En el segundo, el carbunclo, el zafiro y el jaspe. En el tercero, el rubí, la ágata y el ametisto. En el cuarto, el crisolito, el ónix y el berilo. Estarán engastados en oro por su orden, y contendrán los nombres de los hijos de Israel. Sus 12 nombres estarán grabados en ellas según las 12 tribus, en cada piedra un nombre. En este racional pondrás 2 cadenitas de oro muy puro, trabadas entre sí, y 2 sortijas o anillos de oro, que pondrás en las 2 puntas superiores del racional. Y juntarás las cadenas de oro con las sortijas que están en dichas puntas, y unirás las extremidades de las mismas cadenas con 2 broches en los 2 lados del efod que miran al racional. Harás también 2 sortijas de oro que pondrás en las puntas del racional, a las orillas,
frente del efod por la parte de adentro. Igualmente, otras 2 sortijas de oro que se han de colocar en ambos lados del efod, por la parte de abajo, donde corresponden los anillos inferiores del racional, para que éste se pueda trabar con el efod, de modo que se aprieten las sortijas del racional con las del efod, pasando por ellas un cordón de jacinto, y así la unión quede hecha con arte y no se pueda desprender el racional del efod. Y así Aarón, siempre que entre en el santuario, llevará sobre su pecho en el racional del juicio los nombres de los 12 hijos de Israel, para memoria eterna en el acatamiento del Señor. En el mismo racional del juicio pondrás estas 2 palabras: doctrina y verdad, las cuales Aarón llevará sobre su pecho cuando se presentare delante del Señor. Y sobre su pecho llevará siempre el racional del juicio de los hijos de Israel en la presencia del Señor. Harás también la túnica del efod toda de color de jacinto, en medio de la cual por arriba habrá un cabezón o apertura, y una orla tejida alrededor, como se suele hacer en las extremidades de los vestidos, para que no se rompa fácilmente. Pero abajo, a los pies de la misma túnica, harás alrededor como unas granadas de jacinto y de púrpura, y de grana 2 veces teñida, entremezcladas unas campanillas, de suerte que a una campanilla de oro se siga una de granada, y a otra campanilla de oro otra granada. Con esta túnica se ha de revestir Aarón en las funciones de su ministerio, a fin de que sienta el sonido cuando entra o sale del santuario, a vista del Señor, y no pierda la vida. Harás también una lámina de oro finísimo, en la cual mandarás grabar a buril, la santidad al Señor. Y la ligarás con un cordón de color de jacinto, de modo que esté fija sobre la tiara, y pendiente sobre la frente del pontífice. Y Aarón cargará sobre sí los pecados cometidos por los hijos de Israel en todas las oblaciones y dones que habrán ofrecido y consagrado. Tendrá siempre esta lámina en su frente para que el Señor le sea propicio. Le harás, en fin, la túnica estrecha de lino fino, y la tiara de lo mismo, y el cinturón bordado de varios colores. En cuanto a los hijos de Aarón, les dispondrás túnicas de lino, y cinturones, y mitras para majestad y adorno. Con todos estos ornamentos revestirás a tu hermano Aarón, y a sus hijos juntamente con él, y consagrarás las manos de todos ellos, y los santificarás para que me sirvan en las funciones del sacerdocio. Harás también calzoncillos de lino para que cubran la desnudez de sus carnes, desde los lomos hasta las rodillas, de los que usarán Aarón y sus hijos al entrar en el tabernáculo del testimonio, o al acercarse al altar para servir en el santuario, a fin de que no mueran como reos de transgresión. Estatuto perpetuo será este para Aarón y su posteridad. Éxodo, capítulo 29. Mas, para consagrar los sacerdotes míos, has de hacer también esto. Toma de la vacada un becerro y 2 carneros sin tacha, y panes ácimos, y una torta sin levadura amasada con aceite, como también buñuelos ácimos, untados con aceite. Todo lo harás de la flor de la harina de trigo. Y puesto en un canastillo lo ofrecerás,
y después el becerro y los 2 carneros. Y harás que se acerquen Aarón y sus hijos a la entrada del tabernáculo del testimonio. Y después de haber lavado al padre y a sus hijos con agua, revestirás a Aarón de sus ornamentos, esto es, de la túnica de lino y de la otra, y del efod y del racional, que ajustarás con el cinturón. Y le pondrás la tiara en la cabeza, y la lámina santa sobre la tiara. Y derramarás sobre su cabeza el óleo de la consagración, y con este rito será consagrado. También harás que se acerquen a ti sus hijos, y los revestirás con las túnicas de lino, y les ceñirás con el cinturón. Lo mismo a Aarón que a sus hijos, y les pondrás las mitras, con lo que serán sacerdotes míos para culto perpetuo. Después que hubieres consagrado sus manos, traerás el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos le pondrán las manos sobre la cabeza, y le degollarás en presencia del Señor, junto a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomando de la sangre del becerro, la pondrás con tu dedo mojado en ella sobre las puntas de las esquinas del altar, y derramarás al pie de su basa el resto de la sangre. Sacarás también todo el sebo que cubre los intestinos y la red o telilla del hígado, y los 2 riñones y la enjundia de encima, y lo ofrecerás quemándolo sobre el altar. Pero las carnes del becerro y la piel y el estiércol, eso lo quemarás fuera del campamento, por cuanto es sacrificio por el pecado. Tomarás después uno de los carneros, sobre cuya cabeza pondrán Aarón y sus hijos las manos. Y después de haberle degollado, tomarás su sangre y la derramarás alrededor del altar. Luego dividirás el mismo carnero en trozos, y lavados sus intestinos y pies, los pondrás sobre las carnes partidas y sobre la cabeza. Y de esta suerte ofrecerás el carnero, quemándole todo entero sobre el altar, oblación que se hace al Señor y hostia, cuyo olor le es sumamente agradable. Asimismo tomarás el otro carnero, sobre cuya cabeza Aarón y sus hijos pondrán las manos. Y habiéndole degollado tomarás de su sangre y teñirás con ella la extremidad de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, y los pulgares de su mano y pie derecho, derramando las demás sangre alrededor sobre el altar. Y tomando de la sangre vertida sobre el altar y del óleo de la consagración, rociarás a Aarón y sus vestiduras, y los hijos también, y a las vestiduras suyas. Y consagrados así ellos y sus ornamentos, tomarás del carnero la grasa, la cola y el sebo que cubre las entrañas, y la tejilla del hígado, y los 2 riñones y la enjundia de encima, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración de Aarón y sus hijos. Además una torta de pan, un hojaldre amasado con aceite, y una lasaña del canastillo de los ázimos presentado al Señor. Y pondrás todas estas cosas sobre las manos de Aarón y de sus hijos, y las santificarás, elevándolas en la presencia del Señor. Después recibirás de sus manos todo lo dicho, y lo quemarás sobre el altar en holocausto, para olor suavísimo en la presencia del Señor, por ser oblación suya. Tomarás asimismo el pecho del carnero inmolado para la consagración de Aarón, y le santificarás, elevándole ante el Señor, y será porción tuya. Igualmente santificarás el pecho consagrados y la espaldilla que separaste del carnero.
inmolado para la consagración de Aarón y de sus hijos, y serán la porción de Aarón y de sus hijos por derecho perpetuo, en las oblaciones de los hijos de Israel, porque son como las primicias y lo primero de las víctimas pacíficas que ofrecen ellos al Señor. Las vestiduras santas de que ha de usar Aarón las tendrán sus hijos después de su muerte, para que revestidos con ellas sean ungidos y consagradas sus manos. Por 7 días las llevará el que de sus hijos fuere constituido pontífice en lugar suyo, y entrare en el tabernáculo del testimonio, para hacer las funciones en el santuario. Tomarás también el carnero ofrecido en la consagración del pontífice, y cocerás su carne en el lugar santo, la cual comerán Aarón y sus hijos. También los panes puestos en el canastillo los comerán a la entrada del tabernáculo del testimonio, para que sea sacrificio que haga a Dios propicio y favorable, y queden santificadas las manos de los que le ofrecen. Ningún extraño comerá de estas cosas, porque son santas. Que si algo sobrara de las carnes consagradas o de los panes hasta la mañana, lo quemarás, no se comerá por ser cosa santificada. Cuidarás de hacer todo esto que te he mandado en orden a Aarón y a sus hijos. Por 7 días consagrarás sus manos, y en cada uno de estos días ofrecerás un becerro por el pecado, para que sea perdonado. Y después de inmolada la hostia por la expiación del pecado, purificarás el altar y le ungirás para santificarle de nuevo. Por espacio de 7 días harás la purificación del altar y le santificarás, y quedará santísimo. Cualquiera que le tocare se santificará. Esto es lo que has de ofrecer sobre el altar: 2 corderos primales cada día, perpetuamente, un cordero por la mañana y otro por la tarde. Con el cordero ofrecerás la 10ª parte de un efi, de la flor de harina de trigo, amasada con aceite de oliva, majada en mortero, cuyo aceite tenga de medida la 4ª parte del hin, y vino en la misma cantidad para las libaciones. A la tarde ofrecerás el otro cordero, conforme al rito de la ofrenda matutina y en la forma dicha, en sacrificio de suavísimo olor. Sacrificio que se ha de ofrecer al Señor perpetuamente en vuestras generaciones, a la entrada del tabernáculo del testimonio, delante del Señor, donde yo estableceré mi comunicación contigo, y allí daré mis órdenes a los hijos de Israel, y el altar será santificado con la presencia de mi gloria. Santificaré igualmente el tabernáculo del testimonio junto con el altar, y a Aarón con sus hijos, para que ejerzan las funciones de sacerdotes míos. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor Dios suyo, que los saqué de la tierra de Egipto para morar entre ellos. Yo, que soy el Señor su Dios. Continuará.